iniciar con una oración. Hermanita Reina, ¿nos puede apoyar con la oración de inicio, por favor? Sí, hermanito. Buenas tardes a todos. Ahí está. Amado Padre, te damos gracias por el estudio que vamos a tomar el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú sigas derramando sabiduría en la vida de nuestros hermanos Ángel y Diana, que lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor, sabemos que va a ser para edificar, exhortar y consolar. Y te damos muchas gracias por ello. Te damos gracias por los que nos vamos a conectar y todavía los que están pendientes de hacerlo, Señor. Que tu Santo Espíritu nos lleve siempre a todo ese conocimiento de tu bendita palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar con un breve resumen de lo que hemos estado viendo a través de este discipulado. Permítanme tantito, por favor. Permítanos un momentito, por favor. Muy bien, perdón. Ya se ve, ¿verdad? En la pantalla, la diapositiva. Nada más nos podrían confirmar. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. Perdón, la cerré sin querer. Muy bien, pues vamos a iniciar con esta cuarta parte del machismo y vamos a iniciar con un pequeño resumen. Muy bien, entonces vimos que las principales características del machismo o algunas de las principales características Es el alejamiento del cuidado de los hijos en general, bueno, hijos e hijas. Otra es no involucrarse en las labores del hogar, excepto pues para dictar normas y también para ejercer castigos. Otra sería tener una sexualidad activa y heterosexual, cuestiones por las que se justifica la poligamia. Otra también que vimos fue no permitirse expresar sus emociones y sus sentimientos. Y otra que también tenemos es el maltrato físico y psicológico a las mujeres en general, pero también a la esposa y a su vez a los hijos. También tener un temperamento agresivo y duro. Y también vimos bueno, esto que vimos es parte del comportamiento machista, y también vimos algunas frases como son estas, que son comentarios, ¿verdad? Como seguro estás en tus días, o tenías que ser mujer, cómo va a casarse si ni siquiera sabe cocinar. Vimos también algunas otras como esto es cosa de hombres, debería ser más femenina, los hombres no deben llorar. Algunas otras es como a las mujeres no hay que entenderlas, solamente amarlas, o ya te ayudé a lavar los trastes, te ayudé a cuidar a los niños. Y veíamos que estas frases a veces pues son muy cotidianas o muy fáciles de decir y que
probablemente algunos ni siquiera nos damos cuenta que son frases machistas, pero que analizándola es como nos llevamos o nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que a lo largo de estas frases y muchas otras se puede estar pues mostrando un comportamiento machista aparte del comportamiento que es lo que veíamos al inicio. Muy bien, y la sesión pasada vimos, ya vimos esta parte cultural, ¿verdad? De cómo es el machismo y estas frases, y entonces empezamos a ver el plan inicial de Dios, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios acerca de él, del plan inicial, del patrimonio. Vimos el Génesis 1:26 y vimos aquí cómo la humanidad tiene dominio sobre la tierra creada debido a su relación con Dios, hombres y mujeres. Tenían que reinar y dominar como sus representantes de Dios en su carácter, y la manera como el hombre y la mujer deberían ejercer este dominio, ¿verdad? Aquí habla acerca de plural y vimos que implica un dominio, o en el inicio el Señor había puesto tanto al hombre como a la mujer para poder aplicar este dominio, ¿no? Esta autoridad. Vimos también el Génesis 1:26-28, perdón, y veíamos... Bueno, ya lo vimos, perdón, el Génesis 2:7, y veíamos cómo el hombre era creado desde el polvo, ¿verdad?, de la tierra, y veíamos cómo esta cita nos llevaba o nos reflejaba la condición humana y la fragilidad del ser humano, de la humanidad, ¿verdad? Y esto nos dábamos cuenta cómo la humanidad o el hombre como barro y Dios como alfarero, ¿verdad? Y luego vimos también el Génesis 2:7 y en adelante, y veíamos cómo la mujer era formada a través de la costilla de Adán, y veíamos cómo la costilla se traduce como un costado, y era una expresión hebrea que significa cercanía e intimidad. Es interesante también que en el idioma sumerio, esta palabra de costilla significa dar vida, y vemos cómo Eva iba a ser la madre de todos los seres vivientes. Vimos también acerca de la palabra unir, el hombre se unirá, es una expresión también hebrea que significa lealtad e intimidad, y vimos también una sola carne, que esto demuestra la completa unción y relación de prioridad de las parejas casadas, ¿no? Habla de la unión de las dos personas, de dos personas, o sea que ya no son dos, ahora son una. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al tema del día de hoy, ¿verdad? Y el tema de hoy es el hombre en el matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Comentamos que íbamos a ver primero el machismo, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de cómo debemos comportarnos los hombres con relación a nuestras esposas y también a las mujeres, ¿verdad? Y después vamos a ver el feminismo, culturalmente, igual que dice la palabra de Dios, y posteriormente vamos a ver la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora el hombre en el matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a empezar en Colosenses, capítulo 3, versículo del 18 al 19. Vamos a ver algunas citas bíblicas, probablemente existan mucho más, probablemente no vamos a alcanzar a ver todas el día de hoy, pero vamos a iniciar. Entonces, Colosenses 3, 18-19, el 18 dice: casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En este contexto de este versículo, sumisión era entre parejas casadas, no hombres y mujeres en general, sino está hablando de personas casadas. El principio del hombre como la cabeza del hogar está declarado en muchas partes de la Biblia, comenzando con Génesis 3. La posición del hombre como la cabeza del hogar está caracterizada por ser de manera sacrificial, o sea, darse a sí mismo, con amor como el amor de Cristo. Ser la cabeza del hogar en el Nuevo Testamento. No se escuchan, hermanitos. A ver, déjennos ver. Ahí Ya. ya te escuchas ahí. ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Entonces voy a volver a repetir, ¿sí?
Gracias. Entonces, veíamos que Colosenses 3, del 18 al 19, y vamos a leer el 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y en el contexto de este versículo, la sumisión es entre parejas casadas, no solamente, bueno, estamos refiriendo más entre parejas casadas, ¿verdad? El principio del hombre como la cabeza del hogar está declarado en muchas partes de la Biblia, comenzando en Génesis 3. La posición del hombre como la cabeza del hogar está caracterizado por ser sacrificial. Esto quiere decir darse a sí mismo, como amor, con amor, perdón, como el de Cristo, como el que Cristo nos dio. Ser la cabeza del hogar en el Nuevo Testamento es ser un siervo. Vamos a ir viendo cómo la cultura desvirtúa o lo cree de otra manera, pero vamos a ir analizando cómo dice la palabra de Dios. Entonces, para los varones, ser la cabeza del hogar es ponernos como Jesús, ¿verdad? Es la cabeza de la iglesia y nos habla que tenemos que ser siervos, ¿no? De eso se trata. Y vamos a Mateo 20, del 25 al 27, para ver qué dice la palabra de Dios acerca de cómo deben ser los siervos. Voy a dar lectura a la cita bíblica, la tenemos aquí en la pantalla. Mateo 20, del 25 al 27. Entonces Jesús, llenándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios nos dice cómo está el orden mundial, ¿verdad? El orden cultural. Dice, los gobernantes se enseñorean de ellas, ¿sí? Los grandes ejercen potestad sobre ellas, pero en el reino de los cielos es diferente, ¿verdad? El que quiera hacerse grande tiene que ser vuestro servidor. El que quiera ser el primero de vosotros será vuestro siervo. Entonces nos está hablando cómo nosotros tenemos que comportarnos, ¿verdad? El mayor ejemplo que tenemos es Jesús, ¿verdad? Cómo Él vino a la tierra y vino a ser siervo y entregarse, ¿verdad? Por todos nosotros. Y vamos ahora a Mateo 23:11, donde nos habla también acerca de ¿qué nos dice acerca de ser siervos? La palabra de Dios dice así: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Muy bien, habrá probablemente muchos más versículos, ¿verdad? Acerca de cómo nos habla, de cómo debemos ser siervos o cómo debemos de actuar, ¿verdad? Nosotros escogimos estos dos. Y en nuestros días, la palabra sumiso es un término negativo y hasta sexista. Originalmente era un término militar que se refería a obediencia basada en la cadena de mando. En el Nuevo Testamento, sin embargo, era usado a menudo con respecto a las actitudes de Jesús hacia sus padres terrenales. Lo podemos encontrar en Lucas 2:51 y conforme a su Padre celestial, ¿verdad? Primera de Corintios 15:28. Este es un principio, el ser sumisos, lo encontramos en Efesios 5:21, muestra que es un principio universal, espiritual, conectado a la vida llena del Espíritu Santo. Sumisión va en contra de nuestra cultura, ¿verdad? La mentalidad occidental fundamentalmente compuesta en el individualismo, el egoísmo está muy inculcado. Entonces, vemos cómo la cultura de hoy malentiende el término sumiso y que vamos a tocarlo más con mayor profundidad cuando veamos el feminismo, ¿verdad? O cómo la palabra de Dios nos dice que debemos de comportarnos. Entonces, pero culturalmente el ser sumiso es visto de manera negativa, ¿verdad? De manera sexista y que nos dicen cómo, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ser dejado? Y bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de este término más adelante. Vamos a pasar a la siguiente. Y
Estábamos viendo Colosenses 18-19 y ahora vamos a ver Colosenses 19. Y la palabra de Dios dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Fíjense que eh, esta porción de la palabra nos indica, cuando dice no seas ásperos, nos indica que debemos parar una manera de ser, ¿verdad? Pablo estaba viendo esta circunstancia en aquella época y que desafortunadamente a través de estos siglos subsecuentes y en nuestra actualidad todavía hay mucha aspereza, ¿verdad? Mucho maltrato. Entonces nos está diciendo que debemos de parar de ser de esa manera, ¿verdad? Podríamos, este término de ásperos también en el griego quiere decir amargos, ¿no? Entonces podríamos parafrasear, ustedes mismos, ustedes paren de ser amargos, o sea, ya no sean amargos con sus esposas. El marido tiene que tratar o debemos tratar a nuestras esposas de una manera amorosa, respetuosa, amable. Amar a nuestras esposas o a nuestra esposa es, en un sentido, amarse a nosotros mismos. En nuestros hogares, nuestro amor por nuestra esposa, por nuestra familia, refleja o debe reflejar nuestro amor por Dios. Entonces, estamos viendo cómo los maridos nos debemos comportar, ¿verdad? Cómo debemos tratar a nuestras esposas. Y vamos viendo ahorita Colosenses 3, 18, 19. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran aportarnos más? No, hermanito, muchas gracias. Todo bien, Angelito, gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos más, entonces vamos adelante. Yo podría, por ejemplo, cuando habla de sumisas, pues depende del contexto, ¿no? Que se vea, porque sumisa también es ser humilde, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que estabas hablando del machismo, pues es triste que pues la gente que no conoce a Dios es fácil encontrarlo, pero es triste encontrarlo en los hogares cristianos, porque por ejemplo, el someterse de la mujer es ser humilde a su marido, ¿no? Pero depende, ¿no? O sea, y depende cómo va a someterse, ¿no? Eh, me decía Delphi, bueno, ¿y cómo sería la sumisión? ¿Es parcial o total, no? Y yo le decía, a lo mejor estoy equivocado. Yo le decía, bueno, pero para Dios es total, ¿no? Pero para la persona es parcial. ¿Por qué? Porque es mi concepto. Porque le digo, depende, por ejemplo, si yo te ofendo y te lastimo y te hago sentir mal, eso es machismo. Y aquí se hacen las cosas y yo te manejo de la manera que a mí me conviene la escritura para hacer lo que tú hagas y después yo te echo a ti la culpa, o sea, la estoy sometiendo a algo que no es correcto. Entonces, ¿será bueno que ella se someta a mí? Y puedo yo decir, dice la Biblia que tú te tienes que someter. Por eso decía, no, pues debe ser parcial ahí, ¿no? O sea, porque hay cosas donde la mujer dice, espérame, ¿no? O sea, tú conocerás la Biblia, pero aquí dice la palabra así. Entonces yo me puedo someter cuando vea en ti, Gustavo, un hombre de Dios, un hombre que me ame, un hombre que me respete, un hombre que me honre en todo momento, no que me maneje a su modo o a su antojo, ¿no? A ventaja tuya, ¿no? Entonces yo por eso le decía, ahorita, ¿no? Estamos conversando, entonces le decía, no, sí, realmente debe ser parcial, ¿no? Porque si no, entonces, si el Señor nos deja decidir, ¿no? ¿Por qué nosotros tratamos a la mujer? Porque eso se ve
en hogares cristianos claramente, ¿no? Cuando alguien es sometida y se ve que no está de acuerdo, ¿no? Estamos hablando del hombre a la mujer ahorita, como se está enseñando, ¿no? Entonces creo que nosotros como esposos tenemos que ser sabios, ¿no? En cómo dirigir, ¿no? Porque el Señor, por ejemplo, hay algo bien romántico que siempre dice el cristiano, ¿no? Que ahorita se leyó. Dios te puso en la costilla para que estés cerca del corazón. O sea, soy bien poético, soy bien. Pero realmente lo hacemos. Ese es el punto, ¿no? No nada más decirlo, lo hacemos. O sea, porque la palabra nos manda a obedecerla, a ejecutarla. Entonces, pues buen punto. No nada más hasta ahí era mi opinión. Gracias. Gracias, hermanito Gus. Fíjese que es muy importante lo que nos comenta, aunque yo quisiera hacer una acotación. Es cierto, ¿verdad? Es muy común, o probablemente podríamos decir que es común verlo en los hogares no cristianos, ¿verdad? Porque no conocen de Dios, no conocen la palabra, se manejan de acuerdo al mundo, y entonces, pues, es muy común verlo desde ese punto, desde ese cristal, ¿verdad? Desafortunadamente, dentro de los hijos de Dios, dentro de los hogares cristianos, también se da, ¿verdad? Y a veces se da de mayor o con mayor frecuencia como se debiera de dar. Platicábamos hace 15 días que probablemente lo que vino a hacer, una de las cosas que vino a hacer la pandemia es ponerlo a la luz, ¿verdad? Porque anteriormente, pues, como cada quien, los esposos nos vamos a trabajar, pasamos menos tiempo en la casa, las mujeres sin nosotros también, ¿verdad? Haciendo sus actividades, perdón, algunas probablemente saliendo a trabajar, era como un poco oculto y sobrellevable, ¿verdad? Pero la pandemia lo que vino a hacer fue a darlo a notar, porque tuvimos que pasar muchos meses juntos, ¿verdad? Conviviendo en el mismo lugar, ¿verdad? Todos los días, las 24 horas, y ahí fue donde el problema salió a relucir, y dentro del cristianismo, bueno, dentro de las familias cristianas, nos dimos cuenta que este problema era más serio de lo que debería de ser, era más real de lo que debería de ser, ¿verdad? Entonces, lo que hemos comentado siempre es que estos temas probablemente sean difíciles, sean duros, y no estamos diciendo que, ya vi que el comportamiento de mi hermanito Ángel es machista, ¿no? No se trata de que juzguemos de esa manera, no, sino que la palabra nos enseña, nos confronta, ¿verdad? A decir qué actitud estamos teniendo todavía y poderla modificar, ¿verdad? Es muy interesante y muy profundo este tema de sumisión, pero así como la cabeza, así como la palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza de la mujer, como Jesús es la cabeza de la iglesia, también creo que la sumisión tiene que ser exactamente igual de la mujer hacia el hombre, como el hombre hacia Cristo, ¿no? Porque no nos dice la palabra de Dios que si el esposo es bueno o es malo, nos sometan, las mujeres se sometan, dice sométanse, ¿no? Pero claro, tenemos que ir aprendiendo. Más adelante, por eso vamos a tocar más a fondo este tema, cómo tiene que ser. Por eso vamos a ir viendo, estamos viendo que estas características de los hombres no tendrían que ser, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver cómo se ha malinterpretado que tenemos una autoridad negativa, ser autoritarios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que ser cabeza es ser siervo, ser humildes, ¿no? Más en otras citas bíblicas, espero que nos dé tiempo de verlas hoy, pero vamos a ver cómo tiene que ser esta autoridad
dentro del hogar, ¿verdad? Cómo tenemos que tratarlas. Por eso yo creo que la sumisión tiene que ser así como somos sumisos al Señor, pero vamos a ir viendo algunas cosas que nos van a ayudar a tomar ciertas determinaciones, ciertas actitudes, no actitudes, ciertas determinaciones conforme a la palabra, ¿verdad? Porque vamos a llegar a ver este punto de la violencia intrafamiliar, que también es un tema muy fuerte y que dentro de las familias cristianas se dan, ¿cómo se llama? Se han dado y se siguen dando, y que con el simple hecho de las palabras que ya hemos visto, ¿verdad? Que nuestro poder de la vida y la muerte está en nuestra boca, nuestras palabras que hieren, que lastiman, tanto del esposo a la esposa, porque también hay violencia intrafamiliar de la mujer al hombre, ¿verdad? Cómo estamos ejerciendo una violencia que a veces se nos hace muy común, se nos hace como, solamente es una broma. Pues no es una broma, ¿verdad? O es una broma que hiere y que lastima y que violenta, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante ese tema y probablemente cuando avancemos vamos a poderlo entender. Nada más otra pequeña acotación. Por ejemplo, ahorita que tú tomabas lo de la pandemia, pues creo que si lo vemos como cristianos, creo que Dios sirvió la tierra, ¿no? O sea, no fue la pandemia el que nos afectó, ¿no? Fue nuestro duro corazón el que nos destapó realmente quiénes somos, ¿no? Porque si yo amo a mi mujer, esté la pandemia o no esté la pandemia, la debo de amar igual. Y disfrutar el tiempo con mi esposa. Y, por ejemplo, ahorita tú decías lo de la sumisión. O sea, yo me refería a que si la mujer ve a un Jesús, así como nosotros vemos a Jesús, pues no le va a costar trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita tú dices, bueno, tiene que ser sumisa como nosotros nos somos sumisos con Dios, ¿no? Pues no comulgo mucho con ello, ¿no? Respeto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es golpeada la mujer, un cristiano le puede decir, ahí no dice que aunque te golpee, ¿no? Entonces sí tenemos que tener, creo yo, cuidado para ese punto, ¿no? Porque puede llegar a levantar ese machismo, ¿no? Del que se está tratando de combatir. Nada más solamente eso. Gracias. Sí, bueno, Gracias. Gracias, hermano Gus. En el tema de la violencia intrafamiliar, pues ya vamos a ver en qué situaciones, o de acuerdo a lo que se esté presentando y todo lo que hemos estado también investigando, pues en qué punto ya debe haber como pues ciertas decisiones, ¿no? Porque también, pues el Señor no quiere que en este caso, por ejemplo, si una mujer está siendo violentada por su esposo, ya hay golpes y ya no solamente son palabras hirientes, pues también hay que tener ya cierto cuidado, ¿no? No es que ya va a dejar de someterse a su esposo, pero se tienen que tomar ya actitudes porque ya su vida está corriendo peligro, tal vez la de niños. Entonces, sí vamos a ir tocando varios puntos que cada vez se van a poder ir como cerrando eh, o terminando de concluir. Ahorita, pues bueno, apenas estamos con el machismo, vamos a ver lo de la violencia y vamos a poder ver en qué puntos, en qué casos ya pues, se tienen que tomar otras medidas. Sí, porque no quiero ahondar mucho en cuanto a la violencia intrafamiliar, pero lo que veíamos esta parte del machismo es que muchas veces ha sido enseñado desde la casa, ¿verdad? Desde los padres, y muchas veces las madres han enseñado esta actitud, ¿verdad? Machista. Y vamos a ver, ¿verdad? Más adelante, cuando viene esta violencia intrafamiliar, ¿qué tenemos que hacer, verdad? ¿Qué debemos de hacer? Porque tendríamos que denunciar, ¿no? No importa que sea mi hijo o que sea mi hermano, o que sea cristiano, tendríamos que denunciar o mi esposo, ¿verdad? Porque al final está atentando contra la vida de alguien, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar a ese punto en el que tenemos que, de acuerdo a la palabra, ¿cómo deberíamos? Porque ahorita estamos viendo cómo los hombres deberíamos de comportarnos.
Entonces, todo lo que está fuera vamos, lo voy a llamar así, a lo mejor no es así, de este marco de comportamiento que dice la palabra de Dios, todo lo que esté fuera de eso, entonces no es conforme al corazón de Dios. Y esta parte de golpes, de insultos, porque de repente decimos, ¿verdad? Hay frases que en el mundo que dicen que, y es cierto, las palabras dañan más que los golpes, porque el golpe depende de la fuerza, ¿verdad? Causa un moretón y se puede ir después de 1, 2 semanas, un mes, no lo sé, pero las palabras permanecen, ¿verdad? Porque las palabras permanecen en nuestra mente y si se nos son repite las palabras, podemos hacernos raíces de amargura y entonces vienen muchas circunstancias difíciles, por eso las palabras duelen más, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Y también en el estudio de los viernes ya se nos hablaba, ¿verdad? Decimos que no hemos matado porque no agarramos un cuchillo y matamos, pero realmente con nuestras palabras estamos también o podemos estar matando a otra persona. Entonces, dentro del marco que nos dice la palabra de Dios, vamos a ver cómo el hombre debe de comportarse, ¿verdad? Lo que se salga de ese marco, entonces, no está siendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero muchas gracias, hermanito. La verdad es que nos vamos enriqueciendo unos a otros. Es muy importante que podamos compartir. Muchas gracias, hermanito. Quisiera compartir, ay, perdón, no sé si nos va a compartir algo nuestra hermanita Reina o Germán. Sí, ahorita de lo que mencionaba Gustavo, recordé de Abigail, que después fue esposa del rey David, de cómo era su esposo. Era una mujer sabia, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que comenta Gustavo, que hay esas situaciones que se presentan. Gracias, hermanos. Gracias, hermanita Reina. Y me gustaría compartirles un mensajito que nos manda la hermanita Mimi, que dice: yo creo que en un matrimonio que realmente se propone caminar de la mano de Dios, la palabra de Dios irá trabajando en cada corazón por medio del Espíritu Santo y por lo tanto no debe de haber acciones violentas ni palabras violentas, puesto que hay obediencia a Dios y temor de Dios. Referente a la sumisión, no es igual a someter a la persona por mi autoritarismo, sino someterse en amor, pero por lo tanto, vuelvo a lo mismo, donde existe Dios en medio de un matrimonio, no hay abuso. Y bueno, pues muchas gracias, hermanita Mimi. Recordemos que ahorita, bueno, al inicio vimos todo en la parte del machismo, en cómo se ve en el mundo, ¿no? Independiente si son personas que, o sea, no enfocado directamente a los cristianos, sino en general, como es el machismo. Ahora estamos viendo cómo es el machismo y cómo o de todo lo que ya vimos del machismo, Dios cómo nos dice que debe comportarse el varón dentro del matrimonio. Y aquí vamos a ver, pues, que son polos opuestos. Para el mundo tal vez no es grave palabras hirientes, pero podemos ver que en la palabra de Dios dice que el comportamiento del hombre hacia la mujer debe ser diferente. Entonces, vamos a ir viendo este contraste, si así lo podemos llamar, pero tenemos que estar analizando, o nuestro principal objetivo de ir conociendo todo esto es que cada uno vayamos viendo nuestros matrimonios. Si aún hubiera circunstancias que están mostrando cierto machismo, tanto en comportamiento como en comentarios, en el día a día, que podamos tener dijera nuestra pastora, ¿verdad? Nuestras antenitas paradas y detectar si hay esto. Y si lo hay, ¿por qué? Como bien decía nuestra hermanita Mimi, cuando estamos enfocados en caminar conforme dice la palabra de Dios y estamos tomados de su mano, no debería haber abuso. Pero con todo esto que estamos viendo, si hay algo que en nuestros matrimonios estamos viendo que hay un foco rojo y que hay ciertas cosas que hay, bueno, podemos ver que no deberían estar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están presentando
estas, pues, estas circunstancias o estos actos dentro de nuestros matrimonios. Y que ahorita comentaste, hermano Tobús, y es muy cierto, ¿verdad? Es lo que realmente había en los corazones, ¿verdad? De las personas. Es lo que realmente hay en los corazones de las personas y que pues salió la luz, ¿verdad? Salió la luz y que desafortunadamente dentro de los matrimonios, los hijos de Dios, ocurre con mayor frecuencia, lo cual no debería ser, ¿verdad? No debería ser, pero esperamos que todos estos temas nos ayuden a terminar o continuar siendo transformados de parte de Dios, eliminar todas esas prácticas, esas actitudes, para que podamos caminar de acuerdo a lo que el Señor quiere, como quiere que caminemos, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias. Y entonces vamos a la siguiente y dice, Colosenses 23-24, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Servir al Señor es la motivación para toda actividad que realicemos, ¿no? Aún, o está incluida también, el trato a nuestra esposa, ¿verdad? A nuestros hijos, a las mujeres que están alrededor de nosotros. Y el 24 dice, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servimos, ¿verdad? Entonces Dios va a recompensar, o nos va a recompensar a aquellos que lo amamos, que lo adoramos y que le servimos, ¿verdad? Y vamos a otra cita bíblica, vamos a Hebreos 13:4. Aquí está en la pantalla, pero La vamos a leer y dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Muy bien, entonces este versículo está designado por el deber ser. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Entonces, el deber ser no está expresado, dice sea, ser, pero debería o está implícito el deber ser. El matrimonio debe ser honrado. El hecho debe ser sin mancilla. Vuestras vidas, nuestras vidas, deben ser libres del amor al dinero. Y el matrimonio es un regalo de Dios y la norma para todos, ¿verdad? De hecho, todos deberíamos anhelar casarnos, ¿verdad? Pablo nos habla acerca del celibato, ¿verdad? Y que dice que eso no lo dice Dios, lo dice Él, lo sugiere, ¿verdad? Que se quedasen como Él. Pero en el plan de Dios es que todos podamos formar una familia, podamos casarnos, ¿no? Ese es el plan de Dios. Entonces, el matrimonio no es pecaminoso ni vergonzoso. La palabra sin mancilla, perdón, significa sin mancha, puro, no contaminado. Aquello que no tiene nada en sí que contamina, sin suciedad, no contaminado por el pecado. Santo en el sentido que está libre de toda mezcla de maldad, ¿verdad? Entonces nos está hablando que debe de ser sin mancilla. En el mundo, en lo cultural, el machismo es que se da un permiso implícito, ¿verdad? Que pueden tener muchas mujeres, que pueden acostarse con las más que quieran o que se dejen, ¿verdad? Pero también hemos visto y hemos aprendido en la palabra que la unión de un hombre y una mujer no solamente se da de manera física, sino también de manera espiritual. Cuando los dos cuerpos se funden y en uno solo, en el acto sexual, se están transmitiendo no solamente cosas físicas y también cosas espirituales. Entonces, aquí nos dice que el hecho debe de ser sin mancilla, ¿verdad? La palabra fornicarios es un término que en el Antiguo Testamento significa relaciones sexuales entre dos personas no casadas. En el Nuevo Testamento
tiene una implicación más amplia de inmoralidad sexual de cualquier clase, ¿verdad? En esta porción de la palabra específicamente, fornicarios y adúlteros, está abarcando los temas sexuales, ¿verdad? Se usa para referirse al adulterio también. Esta advertencia contra la promiscuidad sexual es sorprendente en este libro, ya que fue escrito para los judíos, ¿no? Pero ellos sí tenían mucho cuidado en este sentido. La cultura gentil de aquella época y pues también ahorita, del primer siglo, se caracterizaba por la explotación sexual y por estos ritos paganos, ¿verdad? De la sexualidad. Entonces, la palabra adúlteros, este término se refiere a las relaciones sexuales entre personas, uno o ambos de los cuales están casados los pecados sexuales en esta parte, en este tiempo, eran una preocupación mayor en la iglesia primitiva por causa de la inmoralidad desenfrenada y las prácticas del culto de la cultura pagana, lo que yo les comentaba, ¿verdad? Y el juzgar por Dios, el juicio de Dios de la sexualidad humana inapropiada, lo podemos ver en algunos versículos. Vamos a ver como 5 versículos acerca de cómo Dios va a juzgar esta inmoralidad sexual. Pero bueno, con respecto al libro de Hebreos 13:4, nos dice cómo debemos de comportarnos, ¿verdad? Dice que es bueno, que es honroso el matrimonio y que debemos dejar a un lado estas fornicaciones, ¿verdad? Los adulterios, porque a ese tipo de personas que cometen esos pecados, Dios los va a juzgar de una manera especial, ¿verdad? Y lo vamos a ver en esta porción de la palabra. Son como 5 versículos. Vamos al primero. El primero está en Romanos, capítulo 12. Déjenme ver. Romanos 12, del 24 al 32. Hermanito Gus, ¿nos puedes apoyar leyendo del 24 al 27? Y hermanito, claro. hermanito Germán, del 28 al 32, por favor. Adelante, hermanito Gus, del 24 al 27, por favor. Permítame buscarla. Sí, gracias. Muy bien, vamos a ver entonces algunos versículos. Creo que son 5. ¿24 al 25? 27. 27. Ajá, del 24 al 27. Uno del 24 al 27. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Amén. Gracias, hermanito Gustavo. Hermanito Germán, por favor, del 28 al 32. Sí, hermanito. Romanos. 1. Permíteme, hermanito. Sí. Es 1, perdón, hermano. Es que le puse mal la cita a Germán. Perdone. Romanos Mil disculpas. 12. 1. 1. Del 28 al 32. Perdón, voy para allá, Angelito. Sí. Mil disculpas. No se preocupe. Romanos 1, 28 Al 32. al 32. Dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen.
estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Qué fuerte, ¿verdad? Qué Ajá. fuerte, pero es verdad, es palabra de Dios, ¿verdad? Todas esas circunstancias, y me llama la atención el 32, ¿verdad? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, hay un entendimiento, ¿verdad? De lo que está hablando, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo, no solo las hacen, sino que también se complacen. Entonces, conocen qué es lo que dice la palabra de Dios, y aún así, empezaba nuestro hermanito Gustavo, ¿verdad? En el 24 dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, ¿no? Y hemos estudiado muchas veces acerca de la palabra concupiscencia, ¿verdad? Y que a pesar de circunstancias, ¿qué nos dice la palabra, verdad? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo son? Que no son dignos de confianza, que son mentirosos, que aborrecen a Dios, ¿verdad? Y aún sabiendo esta parte, han decidido continuar en estas acciones, y dice que son dignos de muerte, ¿no? Cómo Dios va a juzgar a estas personas, ¿verdad? Y más adelante vamos a leer cómo son comparados los fornicadores con los que hacen los idólatras, ¿verdad? Los que matan. Vamos a ver más adelante también en otras porciones, cómo el Señor compara estos actos, ¿verdad? Las personas que cometen estos actos y cómo van a ser enjuiciados por parte de Dios. ¿Algún comentario más acerca de esta porción? Muy bien. La siguiente porción de la palabra, vamos a Gálatas 5, del 19 al 21. Hermanita Adelita, ¿nos apoya con esta porción de la palabra? Por favor. Ahorita en lo que me encuentro. Gálatas 5, 19 al 21. 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias, hermanita Alita. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Otra porción de la palabra, las manifestaciones, las obras de la carne. Y hemos estudiado también, Dios nos ha permitido estudiar a través de todos los discipulados que hemos tenido en este tiempo, acerca de qué estamos llenos, ¿verdad? ¿Somos llenos de la carne o somos llenos del Espíritu? Habita el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Deberíamos estar, debería la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida ser completa, ¿verdad? Pero, decía nuestro hermanito Gustavo, se ve la verdad en nuestros corazones, ¿verdad? Se nota lo que hay en nuestros corazones. Entonces, tenemos que ir que nuestra carne mengüe para que esa influencia del Espíritu Santo
sea única, superior, sea completa, sea llena, porque somos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, para que manifiestas, para que se vean los frutos del Espíritu, ¿verdad? Si todavía hay alguna de estas cosas en nuestra vida, quiere decir que por ahí la carne todavía está dando esas patadas de ahogado y quiere ser la que nos influencie primero, ¿verdad? Pero también vemos al último, ¿verdad? Que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Vamos a la siguiente porción. Vamos a Efesios 4:19. Hermanita Reina, ¿nos apoya, por favor? Sí, sí, hermanito. Dice la palabra de Dios. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Gracias, hermanita Reina. ¿No? Entonces vemos aquí, cuando se pierde toda esa sensibilidad, aquellos que perdieron toda sensibilidad, veíamos, ¿verdad? En la porción de Romanos 1, cómo sabían del juicio de Dios y decidieron aborrecerlo, ¿verdad? Decidieron continuar con esas prácticas, ¿verdad? Y cuál es el destino y el juicio que Dios ha preparado para las personas que deciden mantenerse, ¿verdad? En ese tipo de acciones. A la siguiente palabra vamos a Colosenses 3:5. Hermanita Delphi, ¿nos apoya, por favor? Déjala, busco porque con la pantalla no alcanzo a leer una parte. Sí, gracias. Colosenses 3:5. Angelito, ¿me permites hacer un comentario? Claro, adelante, hermanito Germán, por favor. Antes de que mi cuñadita comparte. Lo que acabas de decir es muy interesante. Siempre hemos dicho, ¿no? La importancia de ver el texto y el contexto de la escritura. Dice en el versículo 17 de Efesios 4, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos totalmente a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, lo que estaba diciendo mi hermano Gustavo, ¿no? Por la dureza de su corazón. La Biblia dice que nuestro corazón ya no es un corazón de piedra. Nosotros, Dios nos ha dado un corazón de carne, un corazón que ama y honra lo que Dios dice y establece en su palabra. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí el apóstol Pablo está haciendo nos está dando una enseñanza muy importante. Está hablando de gente que tiene el corazón endurecido, gente que tiene la mente entenebrecida, gente que está totalmente apartada de Dios, porque el 20 dice clarito, Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Estás dando varias citas, ¿no? De cómo debemos de amar a nuestras mujeres. Hemos estado aprendiendo, lo estás diciendo, Ángel, ¿no? A través de diferentes estudios, a través de diferentes predicaciones, que verdaderamente el que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, que ha sido engendrado por Dios, su mente está siendo transformada a la mente de Cristo. Decía Gustavo, ¿no? No fue la pandemia,
lo que sacó lo que había en mi corazón, porque eso ya estaba ahí. Fue el momento que se suscitó para que saliera lo que había en mi corazón. Santiago dice, ¿no? Y pone una enseñanza así como un huevo, ¿no? Dice que, o como un embarazo más bien, dice que se está gestando. Y cuando da a luz, queda el pecado, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, tú te estás dirigiendo a un pueblo, ahorita a un pueblo que ha sido redimido, y aquellos aún que siguen a escuchar este mensaje, que no han sido redimidos, y que sean alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, todos ellos tienen que ser transformados ¿cómo dice? A la imagen de su hijo, ¿sí? Dice, acabas de dar esta cita preciosa, dice que debemos de hacer que morir lo terrenal que todavía queda en nosotros, como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Todo eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo decía en un estudio, no somos perfectos, somos perfectibles. Estamos siendo perfeccionados día con día. Por eso a mí sí me está gustando este estudio. Y dice aquí, ¿no? Me gustó lo que el versículo que leyó Reinita. El 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero el apóstol Pablo está hablando de aquellos que no tienen a Cristo, que tienen una mente entenebrecida, porque dice, ustedes no han aprendido así. ¿De quién? De Cristo. Ya está hablando a los que han nacido de nuevo. Ese es mi comentario, Angelito. Y disculpa si no lo di muy bien, pero con todo respeto lo digo. Dios te bendiga. No, muchas gracias, hermanito. De verdad es que gracias por sus comentarios. Siempre lo decimos y no lo decimos solamente por decir, ¿verdad? Sino que realmente vamos aprendiendo. Algunas cosas a lo mejor las entendemos de diferente manera, ¿verdad? Pero lo que buscamos es ir aprendiendo. Adelante, hermanita Delfis, por favor. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muchas gracias, ¿verdad? Ya lo comentaba, en un momentito levantó la mano mi hermanita Adela, momento, Herón, deme un momentito y ahorita le damos la palabra. Comentaba, ¿verdad? Nuestro hermanito Germán, hacer morir, ¿no? Yo creo que sí somos perfectos, porque la palabra perfecto significa ser capacitado. Entonces estamos siendo capacitados, por eso creo que si somos perfectos, estamos siendo capacitados y en esta capacitación que estamos teniendo de parte del Señor por medio del Espíritu, entonces nos dice, haced morir. O sea, que nosotros tenemos que no alimentar la carne, ¿verdad? Tenemos que dejar que esta influencia del Espíritu Santo sea mayor y que la influencia de la carne sea completamente nula, porque dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Nos toca a nosotros, ¿verdad? El pastor nos comentaba en la prédica, y que lo hemos hablado también, el Señor ya lo ha hecho todo. Nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Aceptarlo, perseverar, seguir adelante. Y aquí dice también, hacer. Tenemos que hacer nosotros algo, ¿verdad? Y vuelve a mencionar otra vez fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Yo aquí, en cuanto a la avaricia, dice que a menudo, avaricia, el término usualmente es usado para el deseo por las cosas. En este contexto de explotación sexual, puede que signifique más y más placer a cualquier costo. Algunos solo veían a otros como objeto de gratificación sexual personal. Entonces, aquí la avaricia se está refiriendo a querer más, tener más placer, ¿verdad? Porque está hablando
fornicación, está hablando de impureza, ¿verdad? Y la impureza aquí viene del término acatasia, que quiere decir que está utilizado para la inmoralidad sexual, pasiones desordenadas, ¿verdad? Y ya veíamos en las citas bíblicas que hemos leído, ¿verdad? Hombres cambiaron el sentido natural, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con hombres o seres humanos con animales, no sé, muchas pasiones desordenadas que en aquella época, actualmente también, ¿verdad? En aquella época la cultura helenística era aprobado, ¿verdad? Pero el Señor no lo aprueba y ahora en este tiempo tampoco lo aprueba, ¿verdad? Malos deseos, avaricia, y fíjese que es idolatría. Y la idolatría, cualquier cosa que denota, controla o demanda, una alianza se convierte en un ídolo, lo que reemplaza a Dios, ¿verdad? Cualquier cosa que pretende reemplazar a Dios es idolatría. Es más, hasta nosotros como maridos, con nuestras esposas que quieran reemplazar a Dios, también es idolatría. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? Para algunos el placer sexual se convierte en el enfoque de sus vidas, pensamientos y planes. Entonces, estamos viendo esto distinto, ¿verdad? A lo que el machismo dice que es correcto o que culturalmente está bien visto. Mi hermanito Germán quiere hacer como un comentario y pasamos con mi hermanito Adelo. Sí, sí, Angelito, gracias por permitirme comentar. Estabas diciendo, ¿no, Angelito? Algo muy importante, ¿no? Que a nosotros nos corresponde hacer lo que sigue. Ahí mismo en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, ¿sí? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dices, ¿no, Ángel? Por ejemplo, si yo tenía una tendencia o un anhelo y un deseo por una sexualidad desordenada, ahora tengo que hacer morir eso para verdaderamente vivir una sexualidad sana con mi pareja, ¿sí? Si era un hombre que me gustaba la borrachera, el desenfreno, tengo que despojarme de ese viejo hombre, dice que el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. El 23 dice que me debo de renovar en el espíritu de mi mente y que me debo de vestir del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo. Yo me tengo que vestir de Cristo para poder vivir esa vida, la cual en mis propias fuerzas es imposible que la viva. Porque la escritura es clara, dice que separados de Él, nada soy. Si yo me visto de Cristo, voy a lograr a través de Él, por Él, llegar a lo que Él me ha llamado, a cumplir el propósito por el cual nos ha llamado. Solamente en Él. Angelito, gracias. Gracias, hermanito Germán. Gracias, hermanita Germán. Gracias por su participación. Hermanito Herón o Adelita, por favor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Algo que ustedes están mencionando son puntos de los frutos de una carne no renovada en Cristo Jesús, sino de un hombre que no ha tenido una relación directa con Dios. Simplemente, incluso hablaban en algunos versículos anteriores que conocían la escritura, pero su corazón no estaba hacia los caminos de Dios. El que un hombre
conozca la Escritura y no le da la garantía si no la aplica a su vida. Adán y Eva tuvieron un desafío, obedecer a Dios, lo cual Adán, sobrepuso a su esposa sobre el mandamiento que le había dado Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque mismo Adán le menciona a Dios, la mujer que tú me diste me hizo hacer esto. Entonces, ¿cuál fue el deseo de la mujer? Enseñorearse sobre su marido. Lo mismo lo menciona la palabra de Dios. Entonces, ahora eso es acerca de la idolatría. Muchas veces sobreponemos a las personas ante la voluntad de Dios, que eso también es idolatría. Y lo mismo pasa con el adulterio, con la fornicación, sobrepone esas circunstancias ante la voluntad de Dios cuando no hay un corazón que esté renovado en Cristo Jesús. Eso viene cuando el deseo de obedecer a Dios es consumado. Entonces, cuando tú deseas obedecer a Dios, que es lo que nos toca hacer a nosotros como hijos de Dios, como aprendices de la palabra y como seguidores de Cristo y como hacedores del Espíritu Santo, que lo que nosotros vayamos aprendiendo, lo vayamos incrustando en nuestros corazones. Incluso hubo un estudio con el pastor Laguna hace, no sé si unos 2 años y medio acerca de eso, que dice que el Espíritu Santo grababa con letras de oro en nuestros corazones la palabra de Dios. Entonces, cuando eso pasa, nosotros somos transformados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero es que nosotros deseemos hacerlo. O sea, si tú no deseas, tú quieres, posiblemente pueda pasar, pero si tú lo deseas, lo vas a querer aplicar, porque tus deseos están siendo consumidos por la palabra de Dios y siendo enseñados hacia el camino perfecto, que es lo que estamos aprendiendo. Dios les bendiga. Solo eso. Muchas gracias, hermanito Aaron. Y vamos a ver más adelante, porque vamos a tocar el tema de Génesis 2, cuando la mujer escucha la voz de Satanás, ¿verdad? Y probablemente me equivoco, pero creo que el pecado de Eva no fue quererse enseñorear de Adán, sino fue quererse parecer a Dios, ¿no? Por lo que le dice la serpiente. Pero yo creo que la siguiente reunión vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Les agradecemos mucho su participación. Les agradecemos mucho que se hayan tomado este tiempo para seguir aprendiendo, ¿verdad? Para seguir siendo capacitados de parte de Dios. Y bueno, recordemos que vamos a hacer las reuniones quincenales. La siguiente es el 12 de marzo y la siguiente sería el 26 de marzo. Vamos a ver, ¿verdad?, qué indicaciones nos dan los pastores. Si el 12 de marzo ya la hacemos presencial en el templo, se los comentaremos. Si no, todavía la haremos por este medio virtual. Y muy seguramente, si así lo permite y si la indicación es así, la que sí haremos de manera presencial sería el 26 de marzo. Entonces, les invitamos a que pues sigan poniendo en su corazón, seguirse conectando, no solamente a este tiempo de discipulado, sino a todos, porque de esa manera seguimos siendo capacitados, ¿verdad? Seguimos siendo instruidos. Entonces, vamos a orar. Hermanito Germán, ¿nos apoyas con la oración para finalizar, por favor? Sí, claro. Padre Santo, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia es muy grande. Padre, te pedimos que
verdaderamente, Señor, seamos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Que amemos a nuestras mujeres, Señor, que las honremos, porque tú, Señor, nos demandas que las tratemos con amor, que no seamos ásperos con ellas, que verdaderamente tengamos una relación de amor, que podamos, como pareja, Señor, adorarte y servirte, Señor. Y la única forma en que podemos servirte y adorarte, Señor, es que haya una verdadera unidad contigo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu preciosa palabra. Tu palabra es vida. Y cuando tú la infundes en nuestro interior, infundes tu vida en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los matrimonios que se conectaron en esta noche. Y te pedimos por aquellos que no lo pudieron hacer, Padre. Guárdalos, Señor, en el hueco precioso de tu mano. Y que tu Espíritu Santo, Padre, nos lleve siempre a toda justicia y a toda verdad. Gracias por tu preciosa palabra. Bendice a Ángel y a Diana, un matrimonio que tú has puesto, Señor, al frente. Un matrimonio, Señor, el cual tú estás llenando de gracia y de sabiduría para que nos puedan compartir estas enseñanzas, Padre. Que llevan el único fin, Señor, de llevarnos, Padre, como matrimonios, delante de tu gracia y delante de tu presencia. Te damos gracias en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Gracias, Ángel. Gracias, hermanito. Gracias, Dianita. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Dios bendiga, que tengan buenas noches. Bendiciones.